noches, señoras y señores. Buenas noches también a todos ustedes y muchísimas gracias por estar aquí. Les invito hoy a vivir una situación que podríamos comparar con la de un investigador o un explorador que se encuentra con un fenómeno o con un objeto o con una idea, no por desconocida, menos buscada. Es decir, nos acercaremos sencillamente, hablando con los invitados que nos acompañan esta noche, al instante en el que se produce el primer intento sistemático de la humanidad por llegar a un acuerdo con lo sobrenatural. De ese momento primigenio se derivarán todas las creencias, las cuales, más evolucionadas o transformadas, han llegado hasta nuestros días. Los orígenes de la idea de Dios o de las religiones no se deben tanto al temor que el hombre siente ante la muerte, cuanto al deseo de entrar en contacto con los poderes invisibles. Ivan Ram es un chamán, naturista, es médico. El hombre es una máquina que está inserta en otra gran máquina, que es el cosmos, y se interrelaciona con ella. ¿Existe una relación entre las fuerzas visibles, las que conocemos, y las invisibles? Así es. La mente creadora, universal, cósmica, se manifiesta bajo tres principios: mental, astral y físico. La Tierra evoluciona y los cuerpos son máquinas de tierra evolucionada, manejados desde un mundo invisible e inteligente. Y su fin es procesar energía. Todo se mueve a base de energía y la máquina humana trabaja a nivel alquímico procesando energía. Entonces, esa energía que se transforma va a ser utilizado para un principio, para una historia cósmica, para un desarrollo. Entonces vemos qué maravilla de esa mente creadora, cómo puede evolucionar la Tierra para transformarla en una máquina procesadora de energía. Como les decía, esta máquina tiene órganos talleres, órganos purificadores, pero está sintonizada a nivel electrónico, desde esa fuerza, desde esa mente creadora que podemos llamarle Dios. Francisco Bostrón es escritor, autor del libro El mago de los cristales o La sabiduría de las piedras. En esta interrelación de la que estaba hablando entre lo visible y lo invisible consistiría lo mágico de la vida. A eso mágico que tal vez el hombre de hoy está regresando, está volviendo a buscar lo mágico de la vida, ¿crees? Sí, es muy curioso cómo lo estamos buscando en la actualidad, con la actual explosión mundial de cultos animistas, de religiones fetichistas, de cultos primarios. Buscamos hoy una nueva sociedad, una nueva era, un nuevo hombre, con los elementos más antiguos, más remotos, de eras primarias de la humanidad. Es muy curioso esta mezcla. Creo que la cuestión mayor es que últimamente, en los últimos milenios, limitamos el sagrado en los templos. Cerramos lo sagrado, la idea de sagrado, solamente en templos, en iglesias. Y buscamos en los antiguos una noción, una concepción plural, múltiple de lo sagrado. Procuramos entender lo sagrado en todas las cosas.
procuramos comprender que lo divino, que lo sagrado está en nuestro semejante, en la naturaleza, en el mar, en la floresta. Procuramos reconocer una noción plural de la divindad en todas las cosas. Y en este querer tocar las fuerzas invisibles, el chamán, que significa Tigre Pérez, que es chamán, que significa el que sabe. ¿Es difícil transmitir este conocimiento? ¿Qué conocimiento es este? El conocimiento no es difícil de transmitir. La situación es que solamente se transmite a aquellos que están designados para aprender, para seguir ese camino. Porque no se le puede transmitir a todo el mundo, porque mucha gente no sabe respetar. Esta conciencia, esta ciencia, contiene ciertas capacidades que uno puede manejar, poder, y mucha gente no está preparada para manejar esos elementos de poder, por el mismo punto que él acaba de tocar, la envidia, la avaricia. Mucha gente lo usan, lo van a usar y lo van a abusar, y ese es un problema, que nosotros no podemos abusar podríamos decir, del don, del regalo. Manuel Zurita, que es coordinador de información del Consejo Supremo de la Fraternidad Indoamericana de Medicina Tradicional y Alternativa, de esos poderes de los que estaba hablando, incluso se puede curar. ¿Pueden curar los chamanes? Claro que sí. El chamán puede curar en función, estamos hablando del chamán indoamericano, puede curar en función de que maneja la totalidad del ser. Maneja también el concepto de que Dios es infinito, como acaba de decir, y está en todos lados. Penetra en la infinitud multidimensional de Dios, el chamán, y realiza curaciones que en otra dimensión son sencillas, y que en esta dimensión representan verdaderos milagros. Este paso a estas otras dimensiones requiere de una gran cantidad de energía que la naturaleza no nos regala en forma gratuita. Hay que generarla, y esas son las disciplinas que llevan a generar un chamán. Pero ustedes me están hablando como si estuviesen tocando partes de la divinidad, sí, como si estuviesen tocando casi a Dios, que ustedes pueden transformar las cosas, sí, modificarlas, ¿es así? Sí, Dios es infinito en las tres dimensiones que el mundo occidental reconoce, y es infinitamente multidimensional. Entonces nosotros estamos en Dios, todo es Dios. Cuando empezamos a hablar en la tradición mexica, decimos, Él es Dios, y siempre tenemos razón. Todo es Dios. Y esto que dice es una realidad, comprobable, demostrable, en el momento en que ustedes quieran. Tigre Pérez, y resulta que ese Dios es manipulable. ¿Ustedes pueden hacer lo que quieren, los que tienen este conocimiento? No, creo que es una situación de que podemos hacer lo que nosotros queremos. Hacemos lo que debemos hacer. Y en cada caso, ¿qué es lo que ustedes pretenden hacer? ¿Qué es lo que deben hacer? Curar, pero hay unos casos que si la persona no tiene, o sea que todos tienen curación, pero se sabe que algunos, o sea que cuando uno ve, si el tiempo ya se le acabó, entonces está prohibido para nosotros interferir. Y no podemos interferir, aunque digan, no, pues que cúrame, que te ofrezco esto, que el otro. Discúlpeme, pero no se puede. Porque a usted hasta aquí llegó, y con el Creador usted no me baja las manos. José María Poveda es profesor de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid. Además es un profundo conocedor de todos estos temas antropológicos. El chamán, por lo que están diciendo, es el conservador de la salud, el que cura la enfermedad, el que restablece de alguna manera la armonía. Este sentido como sagrado de la vida, ¿tú crees que se ha perdido? Ritual de la medicina.
Pues es muy cierto que en esta sociedad en la que vivimos, en la que parece que las cosas importantes se cuecen muy fuera del contacto con la naturaleza, se viven más en las grandes ciudades, aunque todos estamos aparentemente dispuestos a criticar a esas grandes ciudades, pues resulta que lleva obligatoriamente unas determinadas maneras para que la máquina de la que hablaba Iván Rand, si queremos entenderla así, pues esté en una situación muy difícil. Quiero decir, la pérdida del contacto salvaje con la naturaleza, en el sentido, por ejemplo, de los ritmos biológicos, de la vida asociada a las estaciones, de la vida pues ritualizada, pero de una manera espontánea, natural, ancestral, eso está cada vez más perdido. Entonces vivimos bajo un imperio que es el del tiempo cronológico, que decían los griegos, del tiempo del reloj, en el que generalmente además ese tiempo falta, y en cambio falta el tiempo ritual, el tiempo que los griegos llamaban antiguamente cronos, que era un tiempo muy distinto del reloj, era el tiempo adecuado para una acción. Y entonces cuando el tiempo adecuado y la acción adecuada coincidían en el lugar adecuado, se producía toda esta serie de transformaciones de las que nos hablaba, por ejemplo, pues Francisco o Manuel, pero porque es justo lo adecuado. Entonces lo que está pasando en este tipo de vida que se vive es que es un tipo de vida muy inerciada, muy mecanizada, muy hipotecada, podríamos decir. Es como si que la vida se está viviendo tanto en el futuro que se pierde el poner los pies en el suelo. Fíjate que con los pacientes que viven mucho en el futuro, los más ansiosos, van casi como de puntillas hacia adelante, mientras los que están muy deprimidos, muy en el pasado, están pisando como para atrás, casi cayéndose. Entonces es como encontrar ese cronos, ese momento bueno, ese punto estupendo, ¿no? Y otra cosa que además manejan o que plantean cuando se hacen las cosas como se deben hacer, si queremos decir que llamarle a eso ritual, perfecto, ¿no? Es que los pensamientos positivos que se decía antes, hombre, pues sí, pues estupendo tener pensamientos positivos, es más feliz. No, es que el pensar positivamente modifica las beta-endorfinas, modifica las células T del organismo, y esto está pues comprobado científicamente. Y claro, el sistema inmunitario del que forman parte estas sustancias tiene un papel fundamental en enfermedades pues como el cáncer, por ejemplo, o como enfermedades del sistema autoinmune que ahora preocupan muchísimo. Entonces resulta que el pensamiento positivo no es algo así en general, mejor, no, es que es técnicamente superior, ¿no? Y quizá apuntar que otra de las características de la acción ritual es que, curiosamente, para recuperar el espíritu o el alma, el nombre que queramos ponerle, se recurre a hablar al cuerpo, y en ocasiones a hablar al cuerpo duramente. Y esa es una de las curiosísimas paradojas, ¿no? Es la paradoja de decirle, le voy a explicar a usted seriamente que es bueno reírse. Bueno, pues bueno, bien, explíquemelo razonablemente, ¿no? Pero que es muy interesante darse cuenta que estas formas, que son muy sensoriales, permiten precisamente, a fuerza de lo sensorial, trascender, llegar a un punto más allá. Acción ritual, de la que estaba hablando, o medicina ceremonial, chamanes. El universo se ha ido cargando de energía electromagnética a lo largo de su existencia. Hay ciertos individuos que son más sensibles que otros a esta fuerza natural. Un ejemplo de ellos son los chamanes. El chamanismo se encuentra en casi todas las culturas que se aproximan a los dogmas de fe chamánicos, basados en el principio del viaje trance. El chamán se considera a sí mismo tocado por fuerzas que no son comprensibles para el resto de los hombres comunes. Este custodio de los mitos sagrados y maestro de rituales desarrolla funciones de sacerdote, médico, psicoterapeuta y psicólogo. Para ejercer su cargo, el chamán va revestido de un equipo al que confiere dotes mágicas. Suele llevar un caftán o manto, un sombrero y en algunos casos, no siempre, una máscara. Su vestimenta está decorada con símbolos asociados a su vocación y cuyo propósito es identificarlo ante los espíritus para que le ayuden a ganar poderes o para que le protejan de sus enemigos en el otro mundo. Esta decoración incluye imágenes de serpientes, lagartos y sapos, así como el sol, la luna y los planetas, o de los órganos del cuerpo, incluyendo los sexuales. De este modo, el chamán ya está preparado para practicar el viaje trance. El trance chamánico consiste en que la conciencia está modificada, pero es posible controlar y dominar este estado modificado. Pueden conseguirlo de distintas formas, a través de tambores, danzas, ayuno, agotamiento físico, técnica de relajación y frecuentemente también por determinadas drogas.
La mayor parte de las sustancias usadas para inducir al trance producen sensación de volar. El tambor será el vehículo para hacer su viaje a otros mundos. Será su caballo para subir a las montañas o su embarcación para cruzar un río. El tambor también se usa para convocar y retener a los espíritus durante la adivinación y las curaciones, aunque en muchos casos, especialmente en América Central y América del Sur, el chamán suele usar una matraca. Para curar, este hombre médico o doctor brujo recoge un cierto número de plantas medicinales y, siguiendo un ritual preciso, prepara una infusión que el paciente debe tomar bajo estricta indicación. Solo siguiendo el ritual al pie de la letra, dicen, el enfermo puede curar. La tarea del chamán médico continúa, porque tanto el paciente como su familia querrán tener la seguridad de que no habrá recaída en la enfermedad, y es el chamán quien debe darles la certeza de que los espíritus están satisfechos. Aunque para los escépticos resulte incomprensible el axioma chamanístico de que la enfermedad se debe a intrusos malignos en el organismo o a una pérdida del alma, estas son otras formas de entender la vida y la muerte. Es interesante la última frase, José María Poveda, que la enfermedad se atribuye un poco a una como pérdida del alma, o una parte de la pérdida del alma. ¿Tú lo relacionarías esto con los aspectos psicosomáticos, por ejemplo, de los que se habla ahora? Sí, claramente. Parece que como si fuera novedoso el recordar que inicialmente, y de acuerdo con el chamanismo, la enfermedad se produce por dos circunstancias. Una es la intrusión de lo extraño en uno mismo, pero que el proceso infeccioso del que se habla científicamente es precisamente la introducción de lo extraño en uno mismo, produciendo un desequilibrio, o la pérdida de algo interno en uno mismo. Y efectivamente en lo que se llaman las enfermedades del ánimo, por ejemplo, las depresiones o las faltas de interés, las apatías, se está intentando describir justamente eso mismo, ¿no? Entonces, la pérdida del alma en la vida diaria pues tiene mucho que ver con la idea de que es que hemos progresado tanto en lo objetivo, en conseguir dar un interruptor y ya hay luz. Y nos creemos que esa luz es la buena, cuando en realidad puede haber una luz estupenda, pero podemos verlo muy negro si no tenemos el ánimo, la capacidad de ver eso adecuadamente iluminado. Incluso poner luz, si tenemos más ánimo, nos puede incluso poner peor, ¿no? Entonces, da la impresión de que los grandísimos avances objetivos que ha hecho la técnica occidental, si se la quiere llamar así, resulta que no van acompañados en un desarrollo simultáneo a nivel de sociedad y a nivel de los individuos de lo que llamaríamos la sabiduría personal, o si se quiere, de un poder personal para enfrentar pues los grandes problemas, las grandes pegas que hay. Entonces nos estamos yendo de eso mucho a lo mecánico, dejando fuera lo natural, ¿no? Entonces se podría hablar de enfermedades del alma, sencillamente, directamente. Eso quiere decir la palabra psiquismo, la psique, era de alguna manera el ánimo, el soplo, la respiración. Por eso en todos estos trances se habla de que producir un cambio de respiración, pero en todas las técnicas, no solo en las indoamericanas, sino incluso en las asiáticas de trance. Esos cambios en el ánimo, en la respiración, son fundamentales. Pero para que se produzcan, y eso es muy importante, y lo apuntaba antes Tigre Pérez, es la idea de que uno mismo debe de mostrar durante ese momento de la acción unas ciertas características. Entre esas características está el que el chamán se muestra como alguien que conoce el trance por el que está pasando el otro. Entonces tiene la valentía, el arrojo de meterse en el trance del otro, hacer cierto arreglo, cierta transformación en el mundo del otro. Y a veces por eso se dice incluso que los técnicos psiquiatras acaban cogiendo cosas de los otros, más o menos en broma, ¿no? Pero la verdad es que a veces uno puede ver maneras de resolver los problemas de los llamados pacientes y adoptar alguno. Sí. Eso no sería del todo deseable, ¿no? A ver, Tigre Pérez, vamos a concretar uno de los métodos, por ejemplo, el que ustedes llaman INPI o INIPI. 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 ¿En qué consiste? El INIPI es una ceremonia de purificación muy similar al temazcal, por eso es una ceremonia que existe a través de todo el continente de las Américas, pero por diferentes regiones hay variaciones, diferentes estilos, diferentes costumbres, diferentes formas. Sí, ¿en qué consiste? Es una ceremonia donde se meten varias personas, por ejemplo, personas que tienen problemas psicológicos, de depresión, que tienen problemas de droga, que tienen problemas de alcohol, y se les hace una purificación física, mental y espiritual. ¿Cómo? A través de la ceremonia que se lleva a cabo usando piedras calientes, hierbas de diferentes
Se usa ¿Se mete a las personas como dentro de unas cabañas? ¿O? como una cabaña. ¿Como una cabaña? Una cabaña, pero a través de todo esto tiene que haber, hay un rito y se pide permiso primero. ¿A Se le quién? pide permiso a Dios, a la tierra, a los elementos, a las 4 direcciones. ¿Y las piedras calientes qué producen? Producen un vapor muy fuerte. Sería como una sauna, lo que llamaríamos Es sauna. como una ahora. sauna, pero más fuerte, porque la sauna no lleva el uso de los elementos. O sea que aquí se maneja la energía, en la sauna no. ¿Y cómo salen las personas del Totalmente INIPI? cambiadas. Totalmente cambiadas, purificadas, más ligeras. Todo ese peso, todo eso que llevaban arrastrando, lo dejan. Va contando las cosas y cuesta sacarles esa tradición. ¿Qué quieren ustedes transmitir a través de esa tradición, Manuel Zurita? La tradición mexica específicamente es una tradición sagrada que lo que pretende transmitir, como al ser tradición sagrada, pretende transmitir métodos de acrecentamiento de conciencia. Y esta transmisión se da no en el sentido occidental, es decir, de cabeza a cabeza, sino se da desde la totalidad del ser, del depositario de tradición, a la totalidad del ser del depositario de tradición. Cuando decimos la totalidad del ser, entendemos que el hombre es emoción, movimiento, instinto, sexualidad y cuerpo luminoso. Todo esto además de la intelectualidad, de las funciones intelectuales. El sistema de enseñanza occidental va de mente a mente. Los sistemas de enseñanza y también los sistemas de curación de las tradiciones sagradas van de la totalidad del ser a la totalidad del ser. ¿Qué se transmite? Los métodos para generar la energía necesaria que permita la comprensión del ser, la comprensión de su relación, la comprensión de la divinidad. ¿Y al final se consigue esa comprensión? Claro que sí, si se vive la experiencia de la tradición sagrada. ¿Qué tipo de experiencia? En la danza conchera se realizan toda una serie de actos que implican la totalidad del ser. Desde, un ejemplo rápido, una noche se empieza lo que llamamos una gran velación. Se pasa toda la noche emitiendo sonidos guturales y con instrumentos, sonidos que tienen una vibración específica curativa y que alteran específicamente funciones del ser de tal manera que colocan a cualquier ser humano en el umbral de la conciencia acrecentada. Ya depende de la cantidad de energía fina que posea para entrar o no. Ahora, ¿cómo se genera la energía fina? La energía fina se genera a través de todos los esfuerzos en el cumplimiento de la tradición. Pasarse toda la noche en velación ritual e inmediatamente de ahí partir a danzar hasta la puesta del sol requiere de todo un esfuerzo en el que hay que librar una batalla consigo mismo primero para vencer el cansancio, las emociones que me quieren impedir continuar, los pensamientos que justifican, etc. Toda esta batalla va generando energía fina. Estos elementos eran secretos y no estaban disponibles para hablarlos así. De acuerdo a la profecía de Quetzalcóatl, y los tiempos ya son propicios para poder dar a conocer todo este conocimiento en términos intelectuales. Sí. Iván Ram, todo ese intercambio de energías de las que estamos hablando, ¿tiene algo que ver con por el principio atómico de la naturaleza, de los átomos, de los que estamos hechos, de lo que está hecho todo? Así es. Hablaba de que la máquina humana procesa energía y la procesa a través de la alquimia de las plantas, a través del alimento que toma. Al tomar una planta, en forma mecánica la tritura y le absorbe exactamente los átomos de energía, por ejemplo, de la fruta, la fructosa. Y esa energía, esos átomos, los va a transformar para pasarla al hígado, va a tener que transformarse la fructosa en glucosa.
Y esos son átomos de energía que el cuerpo va a necesitar para vivir y seguir procesando. Al procesar, esta energía hace crecer al cuerpo atómico, al cuerpo físico y al cuerpo mental, que es la mente coordinadora, la mente guía que está llevando a cabo la vida de este cuerpo. Entonces, los átomos los toma de las plantas lo toman del cosmos y las plantas procesan energía. Y esa energía va a servir para que los animales también procesen energía y el hombre toma de los animales, de las plantas, energía ya procesada para seguir procesando más. ¿Y en este proceso se llega a un final espiritual o se queda todo en el nivel mental? Se llega a un final espiritual, porque los tres principios van creciendo y el cuerpo mental va creciendo y va dándose cuenta de dónde vino, de qué dimensión viene. Entonces va creciendo lo espiritual, porque va buscando su creador, va buscando de dónde se generó. Pero ¿cómo se alimenta este cuerpo espiritual? Porque hemos hablado del cuerpo físico, por ejemplo, con la fruta, con la comida. ¿Cómo crece el cuerpo espiritual? El cuerpo astral se alimenta de todos los átomos, el cuerpo atómico. Y al mismo tiempo hay una energía coordinadora magnética que está deteniendo los átomos y que los está guiando. Esta mente está absorbiendo energía sutil de los átomos. Y al estar absorbiendo energía sutil, la va haciendo crecer espiritualmente. Entonces, hay una retroalimentación en todo, donde va creciendo lo espiritual a través de la energía sutil que se toma del átomo. Vean ustedes ahora a Iván Ram en una curación que realiza en el que quita electrones enfermos en un cuerpo y lo recarga con una nueva energía. Padre mío, fuerza cósmica y misteriosa, energía sublime, seno bendito donde todo fluye, donde Cristo en esencia y potencia se ha manifestado, ven hacia nosotros, emánanos, traspásanos, penétranos, despierta en nuestro yo las huestes cósmicas de los grandes maestros de este plano y plano superior. Que estas fuerzas sean reunidas en nosotros mismos, ayuda cósmica y pránica. Todo te lo pedimos por el santo tetragramatón que llevamos en nuestra mano derecha. Te lo pedimos por la Madre Naturaleza. Te lo pedimos por nuestro Padre que es secreto. Danos energía, danos saber, conocimiento para poder penetrar dentro de la sabiduría que nos rodea. Luis Espinoza es quechua, representante del movimiento Pachamama de Bolivia. Cuando se entra en contacto con el mundo chamánico nos encontramos con ritos sagrados. Por ejemplo, con la música, acompañado de estos ritos. ¿Por qué es tan importante la música en su aspecto sagrado? De alguna manera, todo es importante en la medida en que comenzamos a transitar el sagrado sendero de la vida. Hace algún tiempo atrás, cuando por primera vez llegábamos a Occidente europeo, nos llamaba mucho la atención el encontrar sus calles carentes de música, nos llamaba mucho la atención el no encontrar gente danzando en las plazas, y aquello nos traía inevitables recuerdos de nuestras comunidades chamánicas allá en los Andes bolivianos, en los cuales se recibe al día cantando y se lo despide danzando. ¿Cómo no va a ser importante la música y la danza junto a ello, en un contexto en el cual gradualmente las palabras se van agotando sin poder expresar lo más profundo que tiene el ser humano? Y es entonces cuando vamos construyendo ese otro
espacio infinitamente precioso que nos permite precisamente la música abrirlo, el silencio, ese silencio de calidad que nos permita en un sentido oír la voz de nuestro chamán interior, ese silencio que a su vez nos permite acceder al lenguaje común, a través del cual se expresan los árboles, las montañas o las aves. Es entonces cuando podemos realmente comenzar a comprender el sentido profundo de nuestro paso por la tierra. A nuestro juicio, la música en esta concepción es fundamental y quizá muchas de las aberraciones del mundo moderno se deban precisamente a la ausencia de música, a que el hombre moderno en su agenda no ha destinado un tiempo para la música, para el silencio y en definitiva para encontrar ese lenguaje directo con una espiritualidad natural. Tiempo pues para la música, para el silencio, para la danza. Manuel Zurita, la danza que acabamos de ver, todas las danzas de las que hablamos, ¿son mágicas? ¿Por qué son mágicas? La danza cuando es ritual es mágica. Las danzas rituales están creadas al menos en la tradición mexica, está creada por nahuales y antiguos videntes con el fin exclusivo de generar energía fina que no es gratuita, que hay que generarla y que nos permite la realización de los actos mágicos. La tradición mexica no es nada más danza, es toda una forma de vida. La parte de la danza juega un papel importantísimo y tan se puede hacer magia en el sentido de la comprensión occidental que se logra al final de una danza, se hace una invocación y se logra el milagro que se pida. Muchas veces se pide un milagro curativo o el milagro de la abundancia para que no se muera de hambre nuestro pueblo. Tigre Pérez es un guerrero del sol. ¿Ustedes recuerdan la película Un hombre llamado caballo? Pues él también ha sido suspendido por el pecho. ¿Podría usted explicarnos el sentido de la danza del sol? El sentido de la danza del sol principalmente es para que continúe viviendo
el pueblo indígena. O sea que es donde ellos encuentran fuerza para continuar cuando ya no hay. O sea, para que puedan sobrevivir, para que pueda, lo mismo que dice él, que haya abundancia, que evitar todas las dificultades que nos atraviesan. Pero para hacer eso, el participante, primero, los participantes tienen que ser indígenas. De vez en cuando hay alguna excepción, pero tienen que ser personas que se han ganado el derecho. Luis Espinosa, vosotros, tal como os estáis expresando, es como si la vida fuese toda ella sagrada. No que hubiese unos momentos sagrados y otros profanos, sino que toda la vida entera fuese sagrada. ¿Lo consideráis así? Concebir de otra manera sería caer en un lamentable error y transitar un camino altamente peligroso. En la concepción nuestra, allá en los Andes, en lo andino, consideramos, lo habíamos dicho hace un momento, la vida como un sagrado camino, y es importante recorrerlo con plenitud y simultáneamente con reverencia, con amor y con humor. Cuando se menciona el término ceremonial o ritual, a menudo la gente que nos escucha suele imaginar de antemano que estamos en presencia de algo de difícil comprensión o reservado para gente muy especial, y en verdad en algunos aspectos ello puede ser cierto. Sin embargo, podríamos reorientar esto mismo de lo ceremonial y lo ritual y trasladarlo a esa cotidianidad en la cual deviene nuestra vida y concebirla como un ritual. La vida como sagrado ritual donde importe todo lo que tú haces, donde importe lo pequeño y lo grande, donde seas capaz de darte pleno y puro, instalando un contexto de coherencia en el cual se manifiesta el poder. José María Poveda, ¿qué características destacarías tú de toda esta forma de entender la vida tan ceremonial, tan ritual? Bueno, hay dos características de tipo quizá general y luego algunas muy concretas. En general podría decirse, por un lado, que se está enfatizando, digamos, el vivir la naturaleza de una manera global, de una manera como una totalidad, se dice a veces holísticamente, ¿no? Y esa totalidad es ya una complicidad con la naturaleza, complicidad con las otras personas. Y al mismo tiempo, además, un cambio en la manera de estar. O sea, pues se podría hablar de un estado, a veces se habla de estado chamánico de conciencia o de la búsqueda deliberada del trance, de romper con las rutinas de la vida, con el aburrimiento mecánico en el que muchas veces estamos, romper con la vida gris, ¿no? Pero es que esto se puede ver ya a un nivel muy concreto. Por ejemplo, de lo que estaba contando antes de la ceremonia de Inipi, Tigre, pues es que lo que hacéis son movimientos deliberados para introducir trance en las personas que allí asisten. Por ejemplo, suele haber ayuno antes de participar en él. Los cambios profundísimos de temperatura producen a nivel corporal cambios muy serios en la piel, en los músculos y en la propia respiración, y a continuación en la cabeza, porque producís simultáneamente un extraordinario cambio en la respiración. Eso de la respiración fetal, a la que se tarda muchísimo con las técnicas de yoga, pues en la ceremonia de Inipi, corriendo, porque si no, el cuerpo se te puede casi quemar. Entonces alcanzan modificaciones objetivas muy fuertes, la propia inhalación del vapor y las palabras que decís, los cantos que hacéis. Y sobre todo, y quizá lo más importante en cualquier proceso de cambio, es qué piensa uno del proceso de cambio, cuál es el mundo que uno quiere poner, el mundo que uno quiere jugarse en esa ceremonia del cambio a la que va, ¿no? Hemos hablado del ritmo, de la melodía y de la danza. Repasemos ahora algunos instrumentos antiguos, musicales, y sus ritmos, que van desde el sonido del viento al de la campana.
Y hablemos ahora, Francisco Bostrón, de otros instrumentos, de las piedras, de los cristales. ¿Por qué se les atribuyen a ciertos cristales o piedras ciertas propiedades mágicas o estabilizadoras? Sí, na verdade, as piedras iniciaram um grande desafio. Quando nos tornamos capazes, aptos a escuchar os sonidos, a sentir as vibrações, a entender as transmissões de energia de las piedras, tornamos-nos mais aptos a nos relacionarmos de forma mais amorosa com o universo. E as piedras são uma puente entre la materia y el espíritu. En contacto con una piedra, entramos en contacto con un ser antiquísimo, un ser con millones de años, con las esencias más puras de la formación de la tierra. Estas esencias encerran ideas universales, arquétipos. Y entrando en contacto con una piedra, entramos en contacto con un arquetipo. Pero hay piedras que se dice que van bien para el hígado, otras para el riñón, otras para los pulmones. ¿Esto es verdad? Sí, y para toda nuestra psicología, porque cada piedra corresponde a una función psíquica, física y espiritual de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a una piedra conocida como amatista, é uma pedra lilás que sempre foi cultuada como um símbolo da Grande Madre. É o Maria no cristianismo, Maia no budismo, Isis para os egípcios, Palas Atena para os gregos, antigos gregos. Esta pedra nos vincula ao arquétipo da Madre, da Grande Madre, e nos transmite sensações, vibrações de profunda tranquilidade. Ela consola nossas angústias, nossa confusão, nosso sofrimento. O quartzo rosa, o cristal rosa, nos remete à ideia do amor universal, da capacidade de amar a todas as coisas. ¿Qué relación tendría esto con la piedra rosa, la piedra filosófica, la piedra que se busca? Sí, o quartzo cristal rosa nos remete a nossa capacidade de abrir nosso coração, nossa capacidade de amar todas as coisas. A ágata, uma pedra multicolorida, é na tradição, uma puente para entrarmos em contatos com o mundo das ideias. Ele é conhecido na magia ocidental como o mundo astral. Ela nos começa a intuir, a nos abrir uma multiplicidade de intuições, de dons, de pensamentos, de percepções. Cada piedra é uma porta, cada piedra é uma puente a uma determinada dimensão do ser. Luis Espinosa, estamos hablando casi constantemente de la integración del hombre en la naturaleza y de la naturaleza en el hombre. ¿Sería esta la solución para el hombre de hoy? En concepción nuestra, el hombre es naturaleza. Por tanto, simplemente se trata de descubrir esa raíz ancestral, ese origen, ese carácter multidimensional, tanto tiempo
olvidado en virtud de un moverse fundamentalmente con la vista volcada a lo externo. Nos encontramos en tiempos en los cuales urge la necesidad de asumirnos otra vez, como nosotros decimos, como Pachamama, como Madre Tierra, como tierra que camina, dirían los mapuches, como universo, como naturaleza. En momentos como estos quizá tengamos que sentirnos árbol, río, montaña, Amazonas, que hoy con más fuerza que nunca está llamando a todos aquellos corazones sensibles a que puedan en un acto de coherencia vivencial pues ecologizar su vida y de esa manera contribuir a la disminución y ojalá cesación del ecocidio que está ocurriendo actualmente. Somos naturaleza. En la medida en que nos vayamos asumiendo como tales, en la medida en que nos vayamos acercando al bosque, al árbol, a la tierra, de una manera diferente, como quien regresa al regazo de su madre, nos daremos cuenta que realmente por ahí estaba el sendero escondido, el sendero no encontrado de la vida plena que nos permitirá en definitiva volver a la casa grande. Volver a la casa grande. El mundo del futuro se nos ha repetido mucho últimamente. El siglo XXI ha abierto sus puertas en la Exposición Universal de Sevilla. Allí, en el presente, se juntaron el pasado con el futuro. Vean el reportaje. Es tiempo de reconciliación. Es tiempo de hacer la paz. Este fue el mensaje que trajeron a Sevilla los representantes de las tradiciones maya, inca y tolteca. Aquí, en el monasterio de San Jerónimo, presentaron y compartieron por primera vez sus ritos y ceremoniales secretos, en un intento de formar un puente espiritual entre España y Latinoamérica. La ceremonia comenzó con el ritual de la pipa sagrada. Esta práctica milenaria se realiza esporádicamente en determinadas fechas. En tiempos remotos se fumaba sobre todo para sellar un tratado de paz. A pocos metros de la Exposición Universal de Sevilla, Ventana al Futuro, suenan instrumentos ancestrales. Este ceremonial se está celebrando a la vez en España y México para lograr encender el fuego simbólico que una espiritualmente a los dos países. Los guardianes de la tradición mexica, con su capitana, la casi centenaria Nanita a la cabeza, bendicen los 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua, y a los 4 puntos cardinales. Danzan y tocan mientras pronuncian oraciones de desagravio a la Madre Tierra y a la propia naturaleza. Para estos depositarios de una tradición milenaria, la danza conchera representa su precioso tesoro, el legado sagrado de sus ancestros y, en estos tiempos, legado para el engrandecimiento de la humanidad. Este tesoro, que es para ellos sus danzas sagradas, se había mantenido oculto desde hace 5 siglos. Hoy, al compartir esta riqueza espiritual con otros pueblos, piden que sigan existiendo los guardianes de estas y todas las tradiciones sagradas de la humanidad. También piden para que las barreras que sellan esos secretos sagrados no estén fuera, sino dentro de cada ser humano. Desde tu morada, verdad universal, muévenos. Desde tu morada, verdad universal, muévenos. Francisco Bostrón, ¿se puede vivir en la nueva sociedad prescindiendo de los conocimientos antiguos? No es imposible porque no podemos vivir sin corazón, o sin mente, o sin alma. Este vídeo impresionante me hace pensar, no soy profeta, no soy vidente, pero creo conocer el futuro. Veo
un mundo regido por una religión tan sofisticada, tan ampla, con una conciencia tan universal, que podríamos llamarla de la religión de los astronautas. Una religión del futuro que abarca lo mejor de la técnica con lo mejor del pasado y una síntesis que termine con una parte dolorosa de nuestra historia humana y permita-nos iniciar una nueva sociedad, una nueva y verdadera historia, en la cual tenemos las primicias de la materia con las primicias del espíritu. Cristo, Crestos, cristal. Nosotros ya estamos en la historia que es el grande proceso de revelación divina a nosotros, viendo la expansión de la conciencia. Hoy, 1/4 de la tierra practica la adoración a los cristales, sin lo saber. La adoración a Cristo es la adoración a un cristal interno plenamente despierto. Un hombre, el mayor maestro del occidente, que consiguió despertar plenamente su cristal interno. La nueva sociedad, el futuro, preconiza un mundo en que los cuarzos de cristal, las piedras sagradas estarán en todas las cosas de la técnica y a todas del espíritu. Una era de primicia de la vida, de síntesis histórica, de plenitud de los tiempos. José María Poveda, ¿tú crees que entonces la búsqueda de nuevas experiencias del hombre actual y este acercamiento al antiguo conocimiento tiene que ver con todo lo que está hablando ahora? Bueno, es que en cierto sentido la cosa está yendo tan bien, en el sentido de que la humanidad a nivel de lo verbal, de lo que se puede contar, ha progresado tanto, que corremos el riesgo de vivir una vida de segunda mano, quiere decir una vida usada, hecha por los otros, en la cual la experiencia de primera mano, lo que uno hace comprometiéndose, con riesgo y porque él quiere experimentar, no se hace y se prefiere vivir la vida de rutina de la extraordinaria humanidad en la que estamos. Entonces me parece muy importante, primero, precisamente porque se está avanzando tanto, ser muy capaz de mirar por el retrovisor. Salvador Paniker habla del conocimiento retroprogresivo, es decir, estamos danzando la vida, vamos a danzarla con equilibrio, vamos para el futuro, pero vamos a tener en cuenta también el pasado, y esto me parece fundamental. Pero incluso dándose cuenta de que es una responsabilidad personal vivir en la primera mano y no en lo que le han contado. Y finalmente, tampoco a veces yéndose muy atrás, es que ha habido un médico sevillano, Nicolás Menardes, de Sevilla, que escribió un libro importantísimo sobre los usos de plantas medicinales, cientos de plantas medicinales de los indios de México, con unas enormes descripciones. Este libro se publicó y nadie lo ha leído en 1568 y había un médico sevillano que había estado experimentando él mismo y eso no nos ha llegado, hay que recuperarlo. El propio médico de cámara de Felipe II, lo que llamaríamos el director general de medicina de las Indias Occidentales que tenía Felipe II, Francisco Hernández, escribió 24 libros sobre el tema. ¿Quién los conoce? Absolutamente nadie. Hizo 10 documentales con dibujos extraordinarios perfectamente desconocidos. Y por fin, mucho después de su muerte, en 1628, hicieron un resumen de la gran investigación que este hombre había hecho, que no ha llegado a las manos de ningún médico serio. O sea que todavía tenemos que descubrir cosas en Sevilla. Iván Ram, para terminar vamos a hablar de la muerte, del proceso de la muerte. ¿Qué Sí. ocurre cuando nos morimos? La muerte es un trance, es el entrar a otra dimensión. La vida sigue en otra dimensión. La materia regresa a la tierra de donde se tomó y la vida continúa en el nivel electrónico. Los átomos de vida se separan del cuerpo, continúan en nivel electrónico. La vida y la muerte son como aparece en el cinturón del mago, que aparece en una de las cartas, la primera, que es el mago, aparece una víbora mordiéndose la cola. Entonces, lo mismo que sucede en el día y la noche, así es la vida y la muerte. Existe vida en una
y se continúa en la otra dimensión. ¿Se puede decir que después de la muerte el hombre entra a formar parte de una frecuencia diferente? De una frecuencia diferente, de una frecuencia energética astral. Cuando nos morimos, entramos a otra dimensión. Y en esa dimensión seguimos teniendo conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Y conciencia de qué? Conciencia es de que tomamos parte de un cosmos, que tomamos parte de una macromaquinaria y que tenemos una misión, algo que hacer para poder caminar y llegar. ¿A dónde? A nuestra tierra, a nuestro lugar de origen, a la parte creadora que es Dios. Como ustedes saben y muchas veces se ha dicho, polvo eres y en polvo te convertirás. Después de esta conversación podríamos decir que esencia eres y en esencia te convertirás, una parte del cosmos. Buenas noches y hasta la próxima semana en la Tabla Redonda.